El regreso a casa siempre es un ritual. Para Ana, era casi una ceremonia sagrada. Después de meses inmersa en un proyecto agotador en el extranjero, anhelaba la reconfortante soledad de su apartamento. Era su santuario. Un espacio meticulosamente ordenado donde cada objeto tenía su lugar. Ana no era simplemente una persona reservada. Era ferozmente protectora de su paz, una paz que había construido con los muros de su hogar. Vivir sola no era una circunstancia, sino una elección deliberada, un estado de ser que cultivaba con esmero. Esa noche de noviembre, la lluvia golpeaba el cristal del taxi, difuminando las luces de la ciudad. El viaje desde el aeropuerto se sintió eterno, pero finalmente allí estaba. Al entrar en el apartamento, un frío inusual la recibió, más penetrante que el de la noche. El aire estaba quieto, cargado con el olor a polvo y a tiempo detenido. Dejó la maleta y comenzó su inspección casi inconsciente. Las ventanas, aseguradas, la puerta con el cerrojo de seguridad intacto. A primera vista, todo estaba exactamente como lo había dejado. Un alivio efímero la recorrió. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la pequeña mesa de la cocina, donde jamás dejaba nada, reposaba una taza de café. No era una taza cualquiera, era su favorita. Se acercó, el corazón comenzando un ritmo lento y pesado. Un tenue anillo oscuro manchaba el fondo. Intentó reconstruir sus últimos momentos en el apartamento. La prisa, el último repaso. No, era imposible. Su ritual de partida era inflexible. Todo limpio, todo guardado. Se dijo a sí misma que era el cansancio, un simple lapsus de memoria. Pero la duda, como una mancha de humedad, comenzó a extenderse. Tratando de ignorar la inquietud, fue al baño. Al abrir el botiquín, el aire se le congeló en los pulmones. En el portacepillos no solo estaba el suyo, sino otro, de un color que no reconocía. Ambos estaban húmedos, las cerdas separadas como si hubieran sido usados hacía unas horas. El pánico comenzó a burbujear. Esto ya no era un olvido, era una violación. Con manos temblorosas, fue a la cocina y abrió la nevera. El zumbido del motor le pareció un gruñido, y allí, un cartón de leche abierto. La fecha de caducidad era de la semana siguiente. Llevaba 3 meses fuera. La lógica se hizo añicos. Se derrumbó en el sofá, abrazándose las rodillas. Su santuario se había convertido en una escena del crimen silenciosa. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era el estrés? ¿La soledad? Las excusas se agotaron, dejando solo un miedo puro y paralizante. Las sombras parecían moverse por el rabillo del ojo. Esa noche, acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchó el primer sonido. No fue un crujido de la madera. Fue un arrastrar de pies, suave, casi imperceptible, como alguien en calcetines moviéndose con sigilo por el pasillo. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Ana contuvo la respiración, esperando. Pero solo hubo silencio. Un silencio denso y expectante, que era 1000 veces más aterrador. Las perturbaciones comenzaron como susurros en la quietud de su apartamento. Nunca fuertes, nunca evidentes. Un libro en la estantería inclinado en un ángulo que ella nunca usaba. El leve aroma de su propio perfume en el pasillo, cuando había estado toda la tarde en el salón. Al principio, lo atribuyó al agotamiento, a las jugarretas de una mente cansada. Pero la sensación creció, una persistente e inquietante certeza de ser observada. Lo que realmente la desestabilizó fue la imitación. Una tos desde la otra habitación que sonaba exactamente como la suya, una tabla del suelo que crujía con el mismo ritmo de sus pasos. Era un eco sutil y parasitario de su propia existencia, como si alguien estuviera practicando ser ella, aprendiendo sus hábitos, sus sonidos, su misma presencia, para no ser descubierto. El sueño no le ofrecía escapatoria. Ana permanecía despierta durante horas, con el cuerpo rígido, esforzándose por descifrar cada crujido y gemido del viejo edificio. ¿Eran las tuberías o era el sonido de unos pasos, deliberadamente suavizados para coincidir con su propia respiración? La incertidumbre era un veneno que erosionaba su cordura noche tras noche. Después de una velada particularmente aterradora, en la que escuchó lo que parecía ser su propio tarareo proveniente de la cocina, llegó a su límite. El miedo a lo desconocido fue finalmente superado por la necesidad de tener pruebas.
Con manos temblorosas, impulsada por una mezcla desesperada de terror y resolución, apoyó su teléfono en la mesita de noche. Lo anguló perfectamente, la lente como un único ojo impasible fijo en la puerta del dormitorio, un testigo silencioso de los terrores que la noche pudiera albergar. La luz de la mañana no trajo alivio, solo un pavor creciente. Agarró el teléfono, con el corazón martilleándole en las costillas. Obligándose a respirar, comenzó a revisar la grabación. La primera hora, nada más que una oscuridad silenciosa y granulada. La segunda, la tercera, una ola de decepción la invadió. ¿De verdad estaba perdiendo la cabeza? Estuvo a punto de detenerse, pero un parpadeo de movimiento captó su atención. Rebobinó, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Ahí. El marcador de tiempo indicaba las 3:17 am. El pomo de la puerta, que había estado inmóvil durante horas, comenzó a girar con una lentitud agónica. El pestillo sonó, anormalmente fuerte en el silencio grabado, y la puerta se abrió hacia adentro, revelando una franja del oscuro pasillo. Entonces, una figura emergió de la negrura y entró en su habitación. A Ana se le cortó la respiración. La figura no era un monstruo ni un intruso enmascarado. Era ella, una réplica exacta, desde el moño desordenado en la parte superior de su cabeza hasta la curva de sus hombros. El fantasma llevaba la misma camiseta y los mismos pantalones cortos que Ana había dejado sobre una silla antes de acostarse. Se movía con su andar, una imitación perfecta y fluida. La doble cruzó la habitación con una familiaridad escalofriante, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera. Se detuvo junto a la cama, observando el cuerpo dormido de Ana. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, observando. Luego se inclinó, su rostro quedando bajo la tenue luz de la pantalla del teléfono. Y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa de posesión, de satisfacción, una mueca aterradora y depredadora que Ana nunca había visto en su propio rostro. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se enderezó, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave y deliberado, como para no despertar a la persona en la cama. El video continuó, mostrando solo la puerta cerrada una vez más. Ana dejó caer el teléfono como si le quemara. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. El horror era absoluto. No era un fantasma, era de carne y hueso. Alguien vivía en su casa, usando su ropa, observándola dormir. Una oleada de adrenalina y terror la impulsó a levantarse de la cama. Recorrió el pequeño apartamento, su santuario ahora convertido en una prisión. Abrió armarios de par en par. Miró debajo de la cama, detrás de la cortina de la ducha, sus gritos de «¿Quién está ahí?», resonando en las habitaciones vacías. Pero no había nada. Nadie. La única persona en el apartamento era ella. O eso parecía. El silencio que siguió fue más aterrador que los ruidos. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Cada reflejo en la ventana parecía observarla. ¿Cómo podía quedarse allí? ¿Pero a dónde podía ir? Tras horas de miedo paralizante, un nuevo sentimiento echó raíces. La ira. No sería expulsada de su propia casa por esta copia. Aferrando su teléfono como un arma, se dirigió a la comisaría. Se sentía como una loca tratando de explicarlo. «Hay alguien en mi apartamento, pero es exactamente igual que yo». El sargento la miró con una mezcla de lástima y escepticismo, pero accedió a que un agente le tomara declaración. No fue hasta que reprodujo el video que la actitud del oficial cambió. Su postura relajada se enderezó, sus ojos se abrieron de par en par. Llamó a su compañero. Lo vieron de nuevo, el color desapareciendo de sus rostros. Esto no era una broma. 2 agentes acompañaron a Ana de vuelta a su edificio. Realizaron una búsqueda exhaustiva del apartamento, sin encontrar signos de entrada forzada, lo que solo profundizó el misterio. Uno de los agentes, un detective veterano, notó que el techo del armario de Ana mostraba leves daños por agua, pero el apartamento de arriba estaba vacío. «Revisemos el tejado», dijo. La azotea era un espacio olvidado, lleno de escombros y viejos conductos de ventilación. Mientras sus linternas cortaban la penumbra, encontraron una sección de la tarima de madera que parecía más nueva que el resto.
Al hacer palanca en los bordes, las tablas se soltaron con un gemido. El haz de una linterna atravesó la oscuridad de abajo, revelando un espacio estrecho y miserable. Dentro había un colchón sucio, montones de envases de comida vacíos y algo más. Un pequeño espejo roto estaba apoyado contra una viga. A su alrededor había docenas de páginas arrancadas de un cuaderno, cubiertas con lo que parecía ser la letra de Ana, practicando su firma una y otra vez. También había toscos bocetos a carboncillo de su rostro, capturados a distancia. Esto no era solo un escondite. Era un nido, un taller. Alguien había estado viviendo allí durante meses, observándola en secreto a través de un pequeño agujero en el suelo, estudiando sus gestos, practicando sus ademanes, moldeándose meticulosamente hasta convertirse en su doble perfecto y aterrador. ¿Está segura de que esta es usted, Ana? Porque la persona del video aparece sonriendo y usted nunca sonríe. No es solo la sonrisa, es la forma en que se mueve, con una confianza que usted no muestra. Es como si disfrutara del caos. La mujer en este video parece conocer su casa, pero actúa como una extraña, una intrusa. Necesitamos que nos diga la verdad. La pregunta del oficial resonó en el silencio de su mente. En casa, cada sombra parecía adoptar una forma familiar y siniestra. El aire se sentía pesado, cargado con la presencia de esa otra yo, la que sonreía. El sueño era un lujo que ya no podía permitirse. Sabía que al cerrar los ojos, podría no ser ella quien los abriera de nuevo.